Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradecer al comité organizador del 34 Congreso de Obstetricia y Ginecología de Venezuela por invitarme a este magno evento. Y en especial al doctor Juan Andrés Pérez Wolf, un amigo venezolano, y al presidente de la sociedad, al doctor Antonio Villavicencio. En esta charla, como ustedes pueden ver en la diapositiva, les hablaré en los próximos 20 minutos sobre cribado de aneuploidía en la era del ADN libre fetal. El temario de esta charla será primero una breve introducción, después algunas preguntas. ¿Qué pasa si cumplo 35 años? ¿Qué utilidad tiene la translucidez nucal? ¿Para qué sirve medir el hueso nasal o el Doppler fetal? ¿Vale la pena hacer exámenes bioquímicos? ¿Es necesario que me haga una amniocentesis? Y finalmente, ¿es el ADN libre fetal un test diagnóstico o de cribado? El cribado de aneuploidía se realiza esencialmente en la ecografía de 11 y 14 semanas. Sin embargo, como se ve en la diapositiva, la ecografía 11-14 semanas tiene otros objetivos, como por ejemplo el diagnóstico de viabilidad, el diagnóstico de embarazo múltiple, la detección de anomalías estructurales, el cribado de preeclampsia e incluso el cribado de parto prematuro. En esta diapositiva ustedes pueden ver algunas de las imágenes que muestran justamente los otros objetivos o los objetivos de la ecografía 11-14 semanas, como es el cribado de aneuploidía, el cribado de alteraciones estructurales, el cribado de la preeclampsia a través del Doppler arteriouterina y otros marcadores, el cribado de parto prematuro a través de la medición de longitud cervical y el diagnóstico también de embarazos gemelares a través de la visualización del lambda o el signo T. El cribado de las patologías relevantes de obstetricia requiere siempre tres elementos: un marcador clínico, un marcador bioquímico y un marcador ecográfico. Comenzaremos revisando los marcadores clínicos en la aneuploidía, que son esencialmente dos: edad materna y antecedentes de aneuploidía. En relación a la edad materna, sabemos que a mayor edad, mayor es la probabilidad de aneuploidía. Por lo tanto, como las poblaciones han aumentado en edad durante el tiempo, en los años 70, como se observa en la diapositiva, el 5% solamente de la población de mujeres embarazadas tenía más de 35 años, y la sensibilidad era de 30%. Mientras que en este milenio, más del 20% de las mujeres embarazadas tiene 35 años y por lo tanto la sensibilidad, usando estos mismos 35 años en este milenio, subió a más del 50%. Sin embargo, no olvidemos que eso se debió al aumento de los falsos positivos, desde un 5 a un 20%. Si deseásemos tener solo un 5% de falsos positivos, o sea, de test invasivos, en este milenio y mantener el 30% de sensibilidad, el punto de corte para la edad sería alrededor de 38 a 40 años. El otro factor clínico son los antecedentes de una aneuploidía en embarazos anteriores. El antecedente, por ejemplo, de una triploidía o alteraciones de los cromosomas sexuales, como se observa en la diapositiva, no aumentan el riesgo para un siguiente embarazo. Sin embargo, el antecedente de una trisomía 21, 18 y 13 debe sumarse al riesgo basal un 0,75%. El segundo marcador que analizaremos es el ecográfico, el marcador más importante. Y por lo tanto, obviamente, la pregunta es si este marcador sigue siendo útil en este milenio para el cálculo de riesgo de alteraciones cromosómicas. La medición de translucidez nucal apareció en gloria y majestad en los años 90, con la publicación en el Lancet del estudio de la Fundación de Medicina Fetal con más de 100.000 casos. Ellos publicaron con una translucidez nucal en el percentil 95, tenía una sensibilidad de un 72%, con una tasa de falsos positivos de un 5%, obviamente. Mientras que la combinación de edad materna y translucidez nucal aumentaba esta sensibilidad a un 77% cuando se mantenían fijo un 5% de falsos positivos. El tercer marcador que permite calcular el riesgo de aneuploidía entre 11 y 14 semanas es la adición de los marcadores bioquímicos. La beta-HCG aumenta al doble, como se observa en la gráfica de la izquierda, mientras que la PAP-A disminuye a la mitad, como se observa en la gráfica de la derecha. Y su sensibilidad, tomando solamente estos marcadores bioquímicos, es de un 60% con una tasa de falsos positivos de un 5%.
Sin embargo, lo que surge con fuerza en los años 2000 fue la combinación de estos marcadores, o sea, de la edad materna, de la translucidez nucal y los marcadores bioquímicos. Y así entregar un riesgo personalizado, individualizado a cada paciente. Este esquema de combinación de los marcadores clínicos, ecográficos y bioquímicos tuvo o tiene una sensibilidad de un 90% con una tasa de falsos positivos de un 5%. Posteriormente, con la mejora de la tecnología ecográfica, obviamente se van incorporando otros marcadores ecográficos, varios, de neuploidía tanto en el primer trimestre como también en el segundo trimestre. Con el tiempo quedaron reducidos una multiplicidad de marcadores que aparecieron en múltiples publicaciones a solo 3 marcadores, junto obviamente con la translucidez nucal. Uno era el hueso nasal, como se observa en la gráfica o en la imagen de la izquierda, en la imagen del medio la regurgitación tricuspidia y en la imagen de la derecha el ducto venoso. La combinación de edad materna, translucidez nucal y bioquímica, que era el cribado clásico, con algunos de estos 3 marcadores elevaba la sensibilidad a un 97% y bajaba la tasa de falsos positivos desde un 5 a un 3%. Posteriormente, la Fundación de Medicina Fetal publicó el año 2010 que realizando un cribado secuencial que combina una primera etapa, la edad materna, translucidez nucal y algunos de estos 3 marcadores ecográficos mencionados anteriormente, se podía dividir a la población embarazada en 3 grandes grupos. El primero, el grupo de alto riesgo, o sea, con un riesgo mayor de 1 en 100, que habitualmente van a elegir un procedimiento invasivo. El segundo grupo, un grupo de bajo riesgo, que iría a una ecografía entre 20 y 25 semanas. Y el tercer grupo, el más relevante, es un grupo con un riesgo intermedio, que en este caso va entre 1 en 50 y 1 en 1000, pero puede ir entre 1 en 100 y 1 en 1000, dependiendo de los distintos esquemas de cribado. Y a este grupo de pacientes, obviamente, se les puede ofrecer un segundo cribado con marcadores bioquímicos y así determinar si aumenta o disminuyen sus riesgos y los pasamos a ser un grupo de alto riesgo o un grupo de bajo riesgo y de acuerdo a ello tomar las decisiones. Este cribado secuencial da una sensibilidad de un 94% y una tasa de falsos positivos de un 2,6%. En nuestro hospital justamente incorporamos estos conceptos y en esta diapositiva se puede observar cómo la edad materna en nuestro hospital tiene un 30% de sensibilidad con un 5% de falsos positivos. Una medición de translucidez nucal tiene un 70% de sensibilidad con un 5% de falsos positivos. La combinación de edad materna y translucidez nucal, un 75% de sensibilidad con los 5% de falsos positivos. E interesantemente, cuando adicionamos alguno de estos 3 marcadores ecográficos, pero particularmente la regurgitación tricuspidia, la sensibilidad se eleva a 80% y los falsos positivos bajan de un 5 a un 2,3%. Ahora, una vez que hemos entregado los riesgos individualizados, usando el cribado anterior, la paciente tiene obviamente la opción de realizar o no un procedimiento invasivo, si quiere conocer con certeza el diagnóstico. Los procedimientos invasivos que se pueden realizar en la actualidad son la biopsia vellosidades coriónica entre 11 y 14 semanas o la amniocentesis después de las 16 semanas. La clásica asesoría que hacíamos hasta hace muy poco tiempo fue que los procedimientos invasivos tenían un 1% de riesgo de pérdida reproductiva. Sin embargo, el último metaanálisis, como se observa en la diapositiva, sobre esta temática fue el año 2019, con más de 15 estudios, con más de 60.000 pacientes con amniocentesis y alrededor de 30.000 pacientes con biopsia de vellosidades coriónicas. Señala que el riesgo de pérdida reproductiva asociada a procedimientos invasivos para amniocentesis es 1 en 333, no 1 en 100. Y para biopsia de vellosidades coriónicas, este es 1 en 500 y no 1 en 100, como decíamos anteriormente. Ahora, yendo al tema del DNA libre fetal. ¿Es posible el diagnóstico no invasivo de aneuploidía? Y aquí aparece el ADN obviamente libre fetal. Pues al principio se pensaba que iba a ser un test diagnóstico. En las primeras publicaciones del ADN libre fetal del año 2011, se demuestra que este no es realmente un test diagnóstico y más bien es un test de cribado. Aunque un excelente test de cribado.
llegó a cifras de 99% de sensibilidad y tasas de falso positivo de solo 0,1% para trisomía 21, un 97% de sensibilidad para trisomía 18 y un poco menos para trisomía 13 con un 79%. Luego de varias publicaciones, y había bastante debate sobre la incorporación del DNA libre fetal, aparece en el New England Journal of Medicine del año 2015 un estudio que comparaba el cribado clásico con el cribado basado solo en ADN libre fetal en más de 15.000 pacientes. Ellos demuestran que la sensibilidad del ADN libre fetal fue muy superior al cribado clásico, 100% con una tasa de falso positivo de 0,06% versus el 79% en el cribado clásico con una tasa de falso positivo de 5%. Sin embargo, lo más relevante fue la diferencia en el valor predictivo positivo, como se observa en la diapositiva, en estos cuadros en rojo, en el cual para el DNA libre fetal fue un 81%, y para el cribado clásico el valor predictivo positivo fue solo de 3%. El gran problema, eso sí, del ADN libre fetal es que tiene una tasa de 4% de falla de entregar el resultado debido a que las fracciones fetales de ADN extraídos de la sangre materna son menores al 4%. El ADN libre fetal en la actualidad tiene sensibilidades cercanas al 99, 97, 95% para cada una de las aneuploidías mayores, 21, 18, 13 y Turner, con tasas de falso positivo muy por debajo del 1%, en el rango realmente del 0,04% en estos últimos metaanálisis como se observa en la diapositiva. Sin embargo, el problema del ADN libre fetal sigue siendo su alto costo para ser utilizado en cribados universales. Es por ello que aún se sugiere su uso en estrategias de cribado secuencial. ¿Qué significa eso en la práctica? Bueno, en primer lugar se realiza un cribado clásico, como hemos explicado en algunas diapositivas previas, combinando, por ejemplo, edad materna, translucidez nucal y bioquímica, o en otros países puede ser combinando edad materna, translucidez nucal y algunos de los otros marcadores ecográficos, como ducto venoso, regurgitación tricuspidia o hueso nasal, o todos ellos. En base a ese cribado se seleccionan 3 poblaciones, una de alto riesgo, una de bajo riesgo y una de riesgo intermedio. El segundo cribado, por lo tanto, empleando el ADN libre fetal, se ofrece a la población con riesgo intermedio, que representa aproximadamente el 20% de la población total. Con esa estrategia, la sensibilidad es muy buena, puede llegar a un 98%, y la tasa de procedimientos invasivos, o sea, la suma de test falso positivo y la falla de entrega de resultados, es solamente un 0,8%. O sea, en resumen, cuando uno incorpora en este cribado secuencial el DNA libre fetal, puede llegar a sensibilidades extremadamente cercanas al 100% y con tasas de procedimientos invasivos menores al 1%. Un ejemplo gráfico de la capacidad del ADN libre fetal usando el esquema secuencial anteriormente señalado se refleja en esta diapositiva. La razón de verosimilitud positiva del ADN libre fetal es alrededor de 1200, o sea, sube el riesgo 1200 veces. Mientras que la razón de verosimilitud negativa es 100, o sea, baja el riesgo 100 veces. Esto para trisomía 21. Esto es distinto para trisomía 18 y 13, como se observa en la tabla. Así, si una paciente tiene un riesgo muy bajo de aneuploidía, como por ejemplo 1 en 12.400, si tiene un ADN libre fetal que resulta positivo para aneuploidía, particularmente trisomía 21, por su razón de verosimilitud de 1 en 1200, su riesgo sube, en este caso a 1 en 10, o sea, esta paciente que tenía un riesgo muy bajo se transforma en un riesgo alto, y por lo tanto, gracias al DNA libre fetal, la paciente puede optar por un procedimiento invasivo. Por otro lado, si una paciente tiene un riesgo muy bajo, muy alto, de 1 en 10, y se realiza un ADN fetal, pues no quiere realizarse un procedimiento invasivo, y este resulta negativo para aneuploidía, o sea, gracias a esta razón de verosimilitud de 100, razón de verosimilitud negativa de 100, su riesgo ajustado de aneuploidía ahora es muy bajo, 1 en 1000, y por lo tanto la paciente puede claramente no decidir hacerse un procedimiento invasivo e ir, por ejemplo, a una ecografía de 20-24 semanas.
Por último, mostrarles el esquema de cribado secuencial de aneuploidía que empleamos en mi hospital. El riesgo basal, como hemos mencionado, al igual como en otras publicaciones y en otros países, combina en este caso edad materna, translucidez nucal y los otros marcadores ecográficos, sea ducto venoso, hueso nasal y regurgitación tricuspidea. Luego, definimos los tres grupos de riesgo. El primero, el riesgo obviamente muy bajo, que para nosotros es aquel que tiene un riesgo menor de 1 en 1000. El segundo es el grupo de riesgo muy alto, con un riesgo superior a 1 en 100. Este va a una asesoría y luego, de acuerdo a esta asesoría, la paciente puede optar por un procedimiento invasivo, ya sea una biopsia o vellosidad coriónica o una amniocentesis. Y el tercer grupo, que es el más relevante, que es este grupo de alrededor de un 20%, que va entre 1 en 100 y 1 en 1000, es el llamado grupo de riesgo intermedio. A este grupo se le ofrece ya sea un ADN libre fetal o una ecografía entre 20 y 25 semanas, el ADN libre fetal de acuerdo si la paciente lo puede costear, y esto puede reclasificar a las pacientes en bajo o alto riesgo y de acuerdo a eso optar por las distintas alternativas. En resumen, de esta charla decirles que el aumento de la edad materna en las últimas décadas ha llevado a que las tasas de detección cambien y las tasas de falsos positivos también cambien de acuerdo a esta edad distinta que tienen las poblaciones. 30% de sensibilidad con 5% de falsos positivos era en los 70, hoy día es un 50% de sensibilidad, pero con tasas de falsos positivos superiores al 20%. Si uno quiere mantener tasas de falsos positivos del 5, tiene que subir obviamente el punto de corte de la edad hasta 38 o 40 años. Una translucidez nucal por sí sola, sobre presentil 95, o sea, valores cercanos a 3 milímetros, detecta el 70% de fetos con aneuploidía. La combinación de edad materna y translucidez nucal detecta el 80% con una tasa de falso positivo del 5% para aneuploidía. La combinación ahora de tres elementos, edad materna, translucidez nucal y bioquímica, sube la sensibilidad a un 90% con una tasa de falsos positivos de 5%. Este esquema de cribado secuencial basado en marcadores ultrasonográficos de primera y segunda línea puede llegar a sensibilidades del 96%, y lo más importante de estos marcadores ecográficos secundarios de segunda línea es que bajan los falsos positivos de un 5 a un 2%. Y finalmente, el DNA libre fetal por sí solo tiene un 99% de sensibilidad con una tasa de falsos positivos del 0,1% menor. Sin embargo, dado su alto costo, aún se puede utilizar en el contexto de un cribado de aneuploidía clásico, o sea, edad materna, translucidez nucal y algunos de los marcadores ecográficos o bioquímica, y en el grupo de riesgo intermedio utilizar el DNA libre fetal. Eso lleva a tener sensibilidades de un 98% y tasas de falso positivo o procedimientos invasivos de un 0,8%. Bueno, agradecerles vuestra presencia y espero que este congreso sea todo un éxito.